La lluvia empezó al caer la tarde, no de golpe, sino como si el cielo estuviera probando el terreno. Una gota, luego otra, y después, sin aviso, todo se vino abajo. El sonido sobre el techo viejo era constante, pesado, casi hipnótico, como si alguien estuviera marcando un ritmo que no se podía detener. En noches así, la granja parecía más pequeña, más sola, como si el mundo allá afuera simplemente dejara de existir. Y Marta lo sabía, porque llevaba años viviendo así. Sola, demasiado sola. Desde la ventana de la cocina, miraba el patio de tierra volverse barro, los cercos torcidos, los árboles quietos, y ese camino largo, oscuro, que no llevaba a nada bueno cuando caía la noche. Pero algo no estaba bien. No era la lluvia, no era el viento, era otra cosa, algo que no encajaba. Dime algo, si escucharas un ruido afuera, en medio de la noche, cuando sabes que nadie debería estar ahí, ¿saldrías a ver o cerrarías todo y fingirías que no escuchaste nada? Marta no respondió a esa pregunta, porque en ese momento lo escuchó. Un golpe seco, cerca, no en el camino, no en el portón, en el patio. Y ese fue el momento en que todo cambió. Se quedó quieta, con la mano suspendida sobre la mesa, el cuerpo rígido, escuchando. Nada, solo la lluvia. Pero no, no era solo la lluvia. Había algo más. Un sonido débil, irregular, como un intento de moverse, como alguien tratando de no hacer ruido. Y entonces pasó algo. El segundo golpe, más débil, más cerca, demasiado cerca. Marta se levantó despacio, no por valentía, sino porque quedarse quieta ya no era una opción. Cada paso hacia la puerta pesaba, como si su propio cuerpo tratara de detenerla. La madera crujió bajo sus pies, el viento se coló por las rendijas, y la luz amarilla detrás de ella no alcanzaba a tocar la oscuridad del exterior. Puso la mano en el picaporte, y dudó, porque ahí fue cuando lo sintió. Esa sensación de que no estaba sola, no dentro de la casa, afuera, esperando. Pero algo no estaba bien. No había pasos, no había voces, no había nada que explicara ese presentimiento. Y aún así, abrió. La lluvia le golpeó el rostro de inmediato, fría, pesada, real. El patio estaba vacío. O eso parecía. Marta dio un paso afuera. El barro cedió bajo sus botas. El aire olía a tierra mojada y a algo más. Algo metálico, casi imperceptible. Miró hacia el portón. Nada. Miró hacia el cobertizo. Nada. Y entonces lo vio. Cerca del borde del patio, casi pegado a la sombra del viejo árbol. Una figura en el suelo. No se movía. No del todo. Marta se acercó lentamente. Cada paso más lento que el anterior, como si acercarse confirmara algo que todavía quería negar. La figura respiraba, apenas, y ese fue el momento en que entendió que no era un animal. Era una mujer, joven, empapada, cubierta de barro, y entonces pasó algo que lo cambió todo. La mujer abrió los ojos. No gritó, no pidió ayuda, solo la miró, con un miedo que no encajaba con alguien que simplemente estaba perdido. Era otro tipo de miedo, más profundo, más urgente. No, me dejes, susurró, casi sin voz. Vienen. Marta no respondió de inmediato, porque algo en esa palabra, vienen, no sonaba como una suposición, sonaba como certeza. Y ese fue el momento en que tuvo que decidir: cerrar la puerta o cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Miró el camino otra vez, oscuro, vacío, pero no tranquilo, nunca tranquilo. Volvió a mirar a la mujer, y entonces lo vio, la mano sobre el vientre, protegiéndolo instintivamente, como si todo su cuerpo estuviera concentrado en eso. Y ahí fue cuando todo cambió. «Estás embarazada», murmuró Marta,
más para sí misma que para ella. La mujer apenas asintió. El miedo en sus ojos no disminuyó. Al contrario, creció. «Si me encuentran», dijo, con un hilo de voz. «No es solo a mí». Marta sintió algo moverse dentro de su pecho. No miedo. No exactamente. Algo más antiguo, más fuerte, más difícil de ignorar. Instinto. Pero algo no estaba bien, porque justo en ese momento, a lo lejos, en el camino, una luz apareció, lejana, pero moviéndose, y entonces pasó algo. La mujer intentó levantarse, pero su cuerpo no respondió. El dolor la dobló. La respiración se volvió irregular. No tenía tiempo. Ninguna de las dos lo tenía. Marta miró la luz otra vez, luego la casa, luego a la mujer. Y ese fue el momento en que tomó la decisión que cambiaría todo. «No digas nada», dijo, firme, sin levantar la voz. «Y no hagas ruido». Se agachó. La tomó como pudo. El peso no era solo del cuerpo, era del miedo, de la urgencia, de todo lo exceso que venía detrás. La lluvia seguía cayendo, pero ahora ya no importaba. Nada importaba, excepto una cosa: meterla dentro, antes de que esa luz llegara, antes de que fuera demasiado tarde. La puerta se cerró con un golpe seco, más fuerte de lo que Marta quería, pero ya era tarde para corregirlo. El sonido quedó dentro de la casa, apagado, mientras afuera la luz seguía avanzando, lenta, constante. Marta apoyó el cuerpo de la mujer contra la pared. Sus manos temblaban, no por debilidad, sino por la velocidad con la que todo estaba ocurriendo. Demasiado rápido, sin espacio para pensar. «Camina», susurró, casi pegada a su oído. Despacio, sin ruido. Pero algo no estaba bien. La mujer no podía. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración, un intento de no quebrarse. Y entonces pasó algo. El dolor llegó de golpe. La mujer se dobló, agarrándose el vientre, los dedos hundiéndose en la tela mojada. No era un simple malestar. Era más, mucho más. «No, no ahora», murmuró, con desesperación contenida. Marta la sostuvo antes de que cayera. Su mente se movía rápido, demasiado rápido, buscando una solución que no existía, porque ahí fue cuando lo entendió. No era solo una huida, era el momento, el peor momento posible. Afuera, la luz ya no era lejana, se reflejaba en la lluvia, en el barro, en el vidrio de la ventana. Alguien venía, directo, sin dudas. Marta giró la 130 la cabeza hacia la casa, hacia el pasillo, hacia el fondo, y ese fue el momento en que eligió el único lugar que aún podía servir. «Aquí», dijo, arrastrándola con cuidado. «Ven». No era una habitación, no era un cuarto preparado, era un espacio viejo, olvidado, detrás de una puerta que casi nunca se abría. El antiguo almacén. Oscuro, frío, pero oculto. La puerta se abrió con resistencia, como si también dudara. El aire adentro era distinto, más pesado, más quieto. Marta ayudó a la mujer a sentarse sobre unas mantas viejas. Sus manos trabajaban rápido, sin preguntas, sin explicaciones, porque no había tiempo para nada de eso. Y entonces pasó algo. El motor se escuchó claro. Afuera, muy cerca. Marta se quedó inmóvil, escuchando. El sonido llenó el espacio. Y luego se apagó, de golpe. Y el silencio que quedó fue peor, mucho peor. «Escúchame», susurró Marta, inclinándose hacia la mujer. «Pase lo que pase, no haces ruido». «¿Sí?». La mujer asintió, pero el dolor ya estaba tomando el control. Su respiración se quebraba, el cuerpo se tensaba, las manos buscaban algo a lo que aferrarse, pero algo no estaba bien, porque en ese momento se escucharon pasos, sobre el barro, pesados, decididos, y luego un golpe en la puerta, fuerte, directo.
¡Hola! Una voz masculina atravesó la madera. ¿Hay alguien ahí? Marta cerró los ojos un segundo. Solo uno. Lo suficiente para elegir. Luego se levantó. Acomodó su rostro, su postura, su respiración, y salió del almacén, cerrando la puerta detrás de sí, con un cuidado que contrastaba con todo lo demás. Cada paso hacia la entrada era calculado. No podía correr. No podía dudar. No podía parecer asustada. Pero algo no estaba bien, porque su corazón no seguía ese plan. Latía demasiado fuerte, demasiado rápido, como si quisiera delatarla. El golpe se repitió, más fuerte. Señora. La voz ahora tenía otra intención. Vimos una luz. Necesitamos hablar. Marta abrió la puerta. Solo lo necesario, lo justo. Afuera, dos hombres, empapados, con linternas, miradas rápidas, demasiado rápidas, recorriendo todo. No eran campesinos, no eran viajeros, no estaban perdidos. Buenas noches, dijo Marta, con una calma que no sentía. ¿Qué buscan? Uno de ellos dio un paso adelante. Una chica, respondió. Joven, embarazada, pasó por esta zona. Y ese fue el momento en que todo se volvió más peligroso. Marta no reaccionó de inmediato. No negó, no confirmó. Solo los miró, como si estuviera pensando, como si la pregunta no tuviera peso. Aquí no ha venido nadie, dijo finalmente, sin apurarse, sin bajar la mirada. Pero algo no estaba bien. El segundo hombre ya no la estaba mirando a ella. Miraba la casa, las ventanas, el suelo, el espacio detrás de la puerta, buscando, midiendo, calculando. ¿Le importa si revisamos? Preguntó, aunque no sonó como una pregunta. Y entonces pasó algo. Un sonido, débil, muy débil, pero suficiente. Desde el interior, un pequeño quejido, casi imperceptible, pero no para ellos. Los dos hombres se quedaron quietos, escuchando. Y ese fue el momento en que Marta entendió que ya no podía mentir simplemente. Tenía que sostener algo más fuerte que el miedo. No hay nada que revisar, dijo, esta vez más firme. Es mi casa. El primer hombre la miró directo a los ojos, evaluando, buscando una grieta. Señora, dijo más bajo, no quiere meterse en esto, pero algo no estaba bien, porque Marta no retrocedió, ni un centímetro. Ya estoy en esto, respondió. Desde que ustedes tocaron esa puerta, el silencio entre ellos cambió, se volvió más denso, más peligroso. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no era el sonido principal, ahora era solo un fondo, para algo que estaba a punto de romperse. Y entonces, pasó algo. El segundo hombre dio un paso hacia la puerta, uno más, lento, probando, y ese fue el momento en que Marta puso la mano en el marco, bloqueando, no con fuerza, con decisión. No pasan. No levantó la voz, no hizo un gesto brusco, pero en esa frase había algo distinto, algo que no esperaban, porque no era miedo, era otra cosa, y por primera vez, dudaron. Solo un segundo, pero suficiente, porque dentro, en el almacén, el dolor no se detenía, al contrario, iba en aumento, y lo que Marta no sabía era que el tiempo se estaba acabando mucho más rápido de lo que imaginaba. Ese segundo de duda no duró, se rompió, no con palabras, sino con movimiento. El hombre intentó avanzar otra vez, lento, como si aún quisiera sostener una apariencia de calma, pero ya no era una visita, era presión. Marta no se movió, no levantó la voz, no cambió el gesto, pero su mano seguía firme en el marco de la puerta, como una línea que no se podía cruzar. Y entonces pasó algo. Desde adentro llegó un sonido más claro, más inevitable, un quejido ahogado,
seguido de una respiración quebrada. Dolor real, un dolor que ya no se podía esconder. Los ojos del primer hombre cambiaron. Ya no estaban buscando, ahora sabían. Está aquí, dijo, casi en un susurro. Y ese fue el momento en que la situación dejó de tener una salida fácil. Marta sintió cómo el aire se volvía más pesado, más corto, pero no retrocedió. Váyanse, dijo, sin subir el tono, pero sin dejar espacio para discusión. El segundo hombre soltó una risa breve, sin humor. No entiende, respondió. Esa chica no le conviene. Pero algo no estaba bien, porque Marta ya no estaba escuchando sus palabras, estaba escuchando otra cosa, el ritmo detrás de la puerta, el cuerpo luchando, el tiempo corriendo. Y entonces pasó algo, un grito, más fuerte, imposible de contener, desde el fondo de la casa. El silencio que siguió duró apenas un instante, pero fue suficiente. Los hombres dejaron de fingir. El primero dio un paso firme hacia adelante. «Quítese». No fue una petición. Marta lo vio venir, y ese fue el momento en que decidió dejar de jugar a lo seguro. Empujó la puerta, no para abrir, para cerrarla, con fuerza. La madera golpeó, la cerradura cedió, el pestillo encajó, y todo cambió. Afuera, los golpes comenzaron de inmediato, fuertes, constantes, sin paciencia, sin disimulo. «Abra, no complique esto». Pero Marta ya no estaba ahí. Giró y avanzó rápido. No desde el pánico, sino desde esa urgencia controlada de quien entiende que cada segundo cuenta. El pasillo parecía más largo, la casa más estrecha, el aire más espeso. Llegó al almacén, abrió la puerta, y lo que vio confirmó lo que temía. La mujer estaba en el suelo, el cuerpo contraído, las manos clavadas en las mantas, la respiración rota. Ya empezó. Susurró, sin fuerzas, sin margen. Pero algo no estaba bien, porque no era solo el inicio, era rápido, demasiado rápido. Marta se arrodilló junto a ella. Sus manos ya no temblaban. Ahora sabían qué hacer, no porque estuviera preparada, sino porque no había otra opción. «Escúchame», dijo firme. «Vas a respirar conmigo, ¿sí?» Afuera, los golpes seguían, más fuertes, más cerca de romper algo. Pero dentro había otra batalla, más urgente, más silenciosa. Y entonces pasó algo. El dolor subió, más intenso, el cuerpo empujando, sin tiempo, sin pausa. «No puedo», dijo la mujer llorando. «No puedo». «Sí puedes», respondió Marta sin dudar. «Ya estás aquí, ya no hay vuelta atrás». El contraste era brutal. Afuera, la violencia. Adentro, la vida. Y ese fue el momento en que ambas cosas chocaron. Un golpe seco en la puerta principal, más fuerte que los anteriores. La madera crujió. No iba a resistir mucho. Pero Marta no miró atrás. No podía, porque lo que estaba ocurriendo frente a ella no esperaba, no perdonaba errores. «Otra vez», indicó, con una calma que no sentía. «Ahora», la mujer gritó, esta vez sin poder contenerlo, y algo cambió. El cuerpo cedió. El proceso avanzó, más rápido, más inevitable. Pero algo no estaba bien. El miedo seguía ahí. No solo por el dolor, por lo que venía después. «Si entran», susurró la mujer entre respiraciones. «No van a parar». Marta no respondió de inmediato, porque ya lo sabía, desde el momento en que vio la luz en el camino, y entonces pasó algo. El pestillo de la puerta principal cedió un poco más. Un sonido seco, peligroso. El tiempo se estaba acabando, pero no podían detenerse. No ahora, no en ese punto. «Mírame», dijo Marta, acercándose más. «Mírame. No pienses en ellos, solo en esto». La mujer la miró, directo, con miedo,
pero también con algo más. Confianza, forzada, necesaria. Y ese fue el momento en que dejó de resistirse. El siguiente esfuerzo fue distinto, más fuerte, más decidido. El cuerpo hizo lo que tenía que hacer, y entonces todo cambió. El sonido llegó primero. Suave, pequeño, pero imposible de ignorar. Un llanto, débil, pero vivo. Marta sostuvo al bebé con cuidado, con precisión instintiva, limpiando, envolviendo, asegurándose de que respirara. Y ese fue el momento en que el mundo se detuvo un segundo. Afuera, los golpes, adentro, la vida, el contraste, casi irreal. La mujer lloraba, no de dolor, de alivio, de agotamiento, de haber llegado. Pero algo no estaba bien, porque esto no había terminado, ni cerca. Marta levantó la mirada, escuchó la puerta, otro golpe, más fuerte, la madera cediendo. Ya no quedaba mucho. Miró al bebé, luego a la madre, luego la casa, y entonces pasó algo, un sonido distinto, no de golpe, no de fuerza, un motor, afuera, otro, no el mismo, más brusco, más rápido. Los golpes en la puerta se detuvieron. De golpe, silencio, uno incómodo, uno que no prometía nada bueno. Marta no se movió, escuchando, la respiración contenida, el bebé, pequeño, frágil, en sus manos. Y ese fue el momento en que una nueva incertidumbre entró en la historia, porque lo que no sabía era si lo que acababa de llegar era salvación o algo peor. Ese silencio incómodo no duró mucho, porque después del motor llegaron las voces, más de una, más firmes, más seguras. No eran como las de antes, no había prisa, pero tampoco duda. Afuera, alguien abrió una puerta de golpe, pasos rápidos sobre el barro, y entonces pasó algo. ¡Alto! ¡No se muevan! La voz cortó el aire con fuerza, y Marta sintió cómo algo cambiaba, no en la casa, en la energía. Los golpes desaparecieron, las amenazas también. Ahora había tensión. Otra, más contenida, más peligrosa, pero distinta. Se escuchó un forcejeo breve, seco, seguido de un sonido metálico, y luego, silencio, uno más profundo, más definitivo. Marta no se movió. No todavía. El bebé respiraba en sus manos, pequeño, cálido, real. La mujer la miraba, agotada, pero consciente. ¿Se fueron? Susurró. Pero algo no estaba bien, porque Marta aún no confiaba en ese silencio. Nunca lo hacía. Y entonces pasó algo. Pasos dentro de la casa. No violentos, no apresurados, pero sí directos, acercándose. Marta se puso de pie lentamente. El bebé, envuelto contra su pecho. Su mirada fija en la puerta del almacén. El tiempo se estiró, apenas un instante, pero suficiente. La manija se movió, y ese fue el momento en que todo podía romperse otra vez. La puerta se abrió despacio, sin golpe, sin fuerza, solo lo necesario. Y en el marco apareció un hombre, uno solo, empapado, respirando fuerte, pero no como los otros. En su mirada no había agresión, había algo distinto, desesperación. ¿Está aquí?, preguntó, sin avanzar más. Marta no respondió de inmediato, porque algo no estaba bien, no en él, en la situación. ¿Quién eres?, preguntó, firme, sin bajar la guardia. El hombre dudó, solo un segundo. «El padre», dijo finalmente. El aire cambió, no por completo, pero lo suficiente. La mujer en el suelo reaccionó. Su cuerpo, agotado, aún encontró fuerza para girar. «¿Diego?». Su voz apenas salió, pero alcanzó. El hombre dio un paso adelante, lento, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese momento. Sus miradas se encontraron, y ese fue el momento en que todo se volvió real. No la persecución,
no el miedo, no la huida, sino lo que venía después. Pensé que no llegarías, susurró ella, con lágrimas mezclándose con el cansancio. No iba a dejarte, respondió él, más bajo, más cerca. Pero algo no estaba bien, porque Marta aún no se movía. Aún no confiaba del todo. Los hombres, dijo, sin rodeos. ¿Dónde están? El hombre no apartó la mirada, pero respondió con calma. Ya no van a entrar aquí. No explicó. No hizo falta. Su tono bastaba. Y entonces pasó algo. Desde la entrada llegó otra voz. Está todo bajo control. Más tranquila. Más firme. Marta miró hacia el pasillo y vio otras figuras, no agresivas, no ocultándose. Gente que no estaba buscando. Gente que había llegado a terminar algo. Y ese fue el momento en que su cuerpo soltó un poco de tensión. No toda, nunca toda, pero suficiente. Bajó la mirada hacia el bebé, pequeño, envuelto, respirando, vivo. Se acercó lentamente, hacia el hombre, y sin palabras innecesarias, se lo entregó. El peso cambió de manos, pero no de significado. El hombre lo sostuvo como si fuera lo único que importara, y por un instante, todo se detuvo. La lluvia seguía cayendo, pero ya no pesaba. La casa seguía igual, pero ya no estaba vacía. La noche seguía oscura, pero algo dentro había cambiado. La mujer cerró los ojos, no por debilidad, sino por descanso. Por primera vez desde que todo empezó. No estaba huyendo, y entonces pasó algo. Nada. Y eso fue lo más importante, porque después de todo, el silencio ya no era una amenaza, era descanso. Marta se quedó de pie, observando, sin intervenir, como si no quisiera romper ese equilibrio frágil que apenas comenzaba a formarse. Pero algo no estaba bien. No en la casa, en ella, porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola, y eso era más difícil de aceptar de lo que parecía. El hombre levantó la mirada hacia ella. Gracias, dijo. Simple, directo, real. Marta no respondió de inmediato. No sabía cómo. No estaba acostumbrada, pero asintió. Apenas. Y eso fue suficiente. Afuera, la lluvia empezó a bajar. Lento, como si también entendiera que algo había terminado. Y algo más acababa de empezar. Marta caminó hacia la puerta. La abrió. El aire fresco entró. Limpio. Distinto. Miró el camino. Ya no había luces acercándose. Ya no había amenaza. Solo barro. Silencio. Y la noche alejándose poco a poco. Y ese fue el momento en que entendió algo simple, pero profundo, que a veces el peligro no llega para destruir, sino para obligarte a abrir una puerta que nunca habrías abierto por tu cuenta. Volvió la mirada hacia la casa, hacia las voces bajas, hacia ese nuevo sonido, el llanto pequeño que ahora llenaba el espacio. Y por primera vez en años, la granja no parecía más pequeña, parecía suficiente.